Dicen que el dinero lo compra todo, pero hay algo que jamás podrá comprar: el sonido de una risa sincera. Esteban Morales tenía todo lo que el mundo admira: poder, fama, lujo, respeto. Pero lo que nadie sabía era que, tras las paredes de mármol y los relojes de oro, escondía el sonido más cruel de todos: el silencio. Un silencio que devoraba las horas, los días y los corazones de quienes habían olvidado lo que es sentir el cariño de alguien. Durante años, la Navidad fue un día más para él, un incómodo recordatorio de que ni los regalos más caros pueden llenar una mesa vacía. Mientras la ciudad latinoamericana vibraba con luces, aromas y risas, allí estaba él, observándolo todo desde lejos, como quien mira la vida a través de un escaparate. Ya nada lo conmovía, ni brindis, ni aplausos, solo el frío sonido de los cubiertos sin usar. Pero a veces la vida se cansa de la indiferencia humana y decide actuar por su cuenta. Y así fue como, sin previo aviso, envió a alguien a la soledad de Esteban. No un amigo, ni un amante, ni un terapeuta. Envió a una criada, una mujer sencilla, de lejos, con aroma a jabón y el alma de un hogar. Y ella, sin prometer nada, hizo lo que nadie más se atrevió: le devolvió el sonido de la vida. A veces, el destino entra en nuestra casa con un paño de cocina y lo cambia todo. A veces, la salvación llega disfrazada de bondad, pan caliente o una invitación sencilla. Así comenzó la historia de un hombre que lo tenía todo y descubrió, demasiado tarde, que su todo era casi nada. Hasta el día en que escuchó las palabras más sencillas y poderosas de su vida. ¿Cenamos en mi casa? Dicen que la ciudad nunca duerme. Autos pitando, niños riendo, radios tocando boleros desde las ventanas. Pero en lo alto, en el edificio de cristal y mármol, vivía un hombre que parecía haber comprado el derecho a no oír nada. Se llamaba Esteban Morales, y su dinero era tan inmenso como el vacío que lo rodeaba. Había transformado el bullicio de la vida en un lujo que ya no podía soportar. Esteban era conocido por sus negocios, sus impecables trajes y sus cenas solitarias. Tenía fama de frío, pero en realidad solo estaba cansado. Cansado de apretones de manos fingidos, de risas compradas, de promesas que valían menos que el vino que servían. Cada logro parecía alejarlo aún más de quien había sido antes de convertirse en el señor Morales. La gente suponía que vivía bien. Al fin y al cabo, nadie con un ático de 3 plantas podía ser infeliz. Pero el silencio que los rodeaba era denso. Un peso que se acumulaba en sus hombros, en las finas arrugas de su rostro y en sus ojos cansados que observaban el mundo sin verlo realmente. A veces, el reflejo en la ventana lo asustaba más que la soledad. Tenía la costumbre de comprar cosas solo para matar el tiempo. Obras de arte, relojes antiguos, coches que nunca conduje. Era como si intentara encontrarle significado a los objetos, pero todo parecía desvanecerse al poco tiempo. Con cada nueva adquisición, el vacío volvía a instalarse, pacientemente, como un huésped que nunca se marcha. Y fue en uno de esos días, en que el silencio parecía gritar, que Esteban decidió contratar a una nueva empleada doméstica. No porque necesitara a alguien, su casa ya tenía a quien la cuidara, sino porque, en el fondo, deseaba oír un sonido distinto al eco de su propia respiración. Sin saberlo, en ese gesto banal, estaba abriendo la puerta al comienzo de su mayor milagro. La mansión de Esteban era un monumento al silencio. Las paredes blancas reflejaban la luz fría de las lámparas de araña, y cada paso resonaba como un recordatorio de que no había nadie más. El suelo de mármol brillaba con tanta intensidad que parecía desintegrar el alma de quien lo pisaba. Era una casa hecha para impresionar, pero incapaz de acoger. Nada allí era real, solo apariencia, forma y ausencia. El viejo reloj de la sala principal era el único sonido que persistía, marcando el tiempo con una cadencia melancólica. Tic-tac. Era el corazón de la casa, pero un corazón cansado, casi sin pulso.
A veces, Esteban se sorprendía mirando el segundero como si esperara que algo sucediera. No sucedía nada. Solo el tiempo pasaba, indiferente, implacable, como cualquier otro día. No había olor a café, ni a pan, ni huellas en los pomos de las puertas, ni rastro de vida en los largos pasillos. Los cuadros de las paredes mostraban rostros de artistas desconocidos, bellos, pero sin alma. El silencio interior era tan denso que parecía tener textura. Era una especie de vacío que hacía ruido, de esos que dejan que la mente hable demasiado alto. En las noches de diciembre, la soledad adquiría un matiz distinto. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, reflejándose en las ventanas del ático como pequeños recordatorios de lo que había perdido. La risa resonaba en las calles, el aroma de la cena de Navidad flotaba desde las ventanas vecinas, y Esteban se preguntaba cuándo había dejado de formar parte de todo aquello. Quizás el día en que priorizó el poder sobre la presencia. Pero incluso en medio de todo ese lujo decadente, algo persistía. Una pequeña habitación trasera, donde la criada siempre dejaba una flor fresca en un jarrón. Un gesto sencillo, invisible para muchos, pero que de algún modo mantenía viva la idea de que en aquella casa de mármol aún había espacio para lo inesperado. Y era a través de esa misma habitación por donde llegaría la nueva criada. Se llamaba Mariela. Llegó con una pequeña maleta, una sonrisa tímida, y ese dulce acento campestre que convertía hasta las palabras más sencillas en música. Tenía las manos callosas, una mirada que leía el cansancio ajeno y una forma de caminar que desentonaba con la frialdad de aquella casa. Cuando el conductor la dejó en la puerta principal, se quedó allí unos segundos, observando el tamaño del lugar. Parecía más un museo que una casa. Esteban la saludó con un breve asentimiento, apenas mirándola a los ojos. Así se protegía, manteniendo las distancias. Las instrucciones eran concisas: horarios, reglas, silencio. El único requisito era que ella nunca lo molestara. Mariela asintió sin rechistar, pero en su interior algo no se adaptaba al vacío. Venía de un pueblo donde el ruido era parte de la vida, donde la gente hablaba a gritos, las gallinas corrían por el patio y la radio siempre estaba encendida. Los primeros días cumplió con sus obligaciones. Limpió, organizó, pulió. Cumplió con todo como una buena empleada. Pero poco a poco empezó a notar los detalles. Las cortinas siempre cerradas, el olor a humedad, el piano cubierto con una sábana. Todo parecía abandonado. A veces pensaba que aquella casa tenía alma, que simplemente dormía, y sentía el deseo de despertarla, aunque fuera lentamente. Un día, mientras limpiaba la sala principal, el viejo reloj se detuvo. Sin pensarlo mucho, Mariela lo tomó y lo agitó suavemente, como si intentara hacerle latir el corazón de nuevo. El segundero reanudó su marcha, y ella sonrió, satisfecha. Fue en ese instante que Esteban la vio por primera vez, no como una empleada, sino como alguien capaz de tocar el tiempo con sus propias manos. Desde entonces, algo había cambiado en el ambiente. Era aún imperceptible, pero la casa parecía respirar de otra manera. Mariela pasaba y dejaba rastros de vida por donde pasaba. El olor a jabón de coco, una ventana abierta, un paño de cocina colorido. Pequeñas cosas casi insignificantes, pero que empezaban a romper el hechizo de silencio que Esteban había cultivado durante tanto tiempo. Al principio, Esteban no notó los cambios. Le parecían detalles tan insignificantes que apenas merecían atención. Pero el sonido de la radio en la cocina empezó a llenar el aire matutino, mezclado con el chisporroteo del aceite en la sartén y el suave tarareo de Mariela, siempre un tono desafinado antes del estribillo. La casa, antes silenciosa, empezó a murmurar con vida. Los ecos ya no sonaban a soledad, sino a recuerdos que intentaban regresar. Poco a poco, el aroma a pan recién horneado comenzó a subir por las escaleras. Era una dulce y casi audaz invasión que despertaba viejos recuerdos,
de la infancia, de su madre, de las navidades en las que aún resonaban las risas en la mesa. Esteban fingía no darse cuenta, pero cada aroma parecía abrir una ventana en su interior, una grieta por la que el tiempo, finalmente, entraba sin pedir permiso. Mariela, sin saberlo, devolvía el sonido de las cosas. El crujido del suelo de madera, el tintineo de los platos, el silbido del viento que entraba por las ventanas abiertas. Y con cada sonido la casa parecía despertar de un largo sueño. El reloj que antes marcaba el tiempo con tristeza, ahora tic-taqueaba con un ritmo distinto, más ligero, más seguro, casi como si él también hubiera encontrado una razón para seguir adelante. Una mañana, Esteban bajó más temprano de lo habitual. Se sentó a la mesa en silencio, observando a Mariela preparar el café. Fue entonces cuando se percató de lo absurdo. Había estado esperando el sonido del agua hirviendo. Era un sonido banal, pero para él parecía el sonido de la vida que regresaba, discreto, familiar, lleno de presencia. Sin darse cuenta, sonrió para sí mismo. Y así, entre el crepitar de la leña en la estufa y la música que salía de la pequeña radio, Esteban empezó a comprender que la soledad no se rompe con el ruido, sino con la vida. Y Mariela, con sus sencillos gestos, se lo enseñaba sin decir una palabra. Un gesto a la vez le devolvió el corazón a la casa, y sin saberlo, a su propio dueño. Las conversaciones surgieron por casualidad. Una observación sobre el tiempo, un comentario sobre el café, una pregunta tímida sobre el cuadro de la pared. Al principio, Esteban respondía con monosílabos, casi por obligación. Pero Mariela tenía un don singular, el de hablar con naturalidad, sin solemnidad, sin miedo. No vio a una jefa frente a ella, solo a un hombre que parecía cansado de que no lo escucharan. Y esto, de alguna manera, derribó las barreras que había construido a su alrededor. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, Esteban le preguntó si le gustaba leer. María le respondió que sí, pero que los libros que más le gustaban eran los que no podía permitirse. Intrigado, le preguntó cuáles. Ella sonrió y dijo, «Los que vivimos». La frase resonó en su cabeza el resto del día, como una llave que abre viejas puertas. Por primera vez, sintió el impulso de continuar una conversación, no de terminarla. Con el tiempo, el silencio entre ellos dejó de ser incómodo. Era una especie de pausa cómoda, donde una mirada transmitía más que cualquier palabra. Mariela no hablaba de lujos ni de ambiciones, sino de pequeñas alegrías, la suave lluvia, el olor a tierra mojada, las historias que su abuela contaba junto a la estufa. Cada uno de sus relatos parecía recordarle a Esteban cuánto había olvidado cómo sentir. Un día lo encontró mirando por la ventana, absorto en sus pensamientos, contemplando las luces de la ciudad. Él le susurró, «¿Sabes qué es peor que la soledad, Mariela? El silencio que nosotros mismos creamos». Ella no respondió. Simplemente dejó una taza de té a su lado y se marchó. No había nada que decir. Y quizá por primera vez, Esteban comprendió el poder de ser escuchado sin ser interrumpido. Ahora la casa tenía voces, aunque tenues. Ecos de conversaciones, risas tímidas, pasos que ya no asustaban. Lo que una vez fue una prisión dorada comenzaba a transformarse en un hogar. Y mientras Esteban se acostumbraba a compartir el espacio con alguien, se acercaba la Nochebuena, un día que siempre había fingido que no existía, pero que, ese año, parecía empeñado en llamar a la puerta de su corazón. El 24 de diciembre amaneció gris y sofocante, como si el sol mismo estuviera cansado de repetir el mismo ciclo. En la ciudad, el ambiente era distinto. Vendedores ambulantes pregonando en las calles, niños corriendo con coloridos regalos, campanas repicando a lo lejos. Pero en la mansión de Esteban todo seguía igual. Las cortinas seguían corridas, la mesa puesta para uno, el reloj marcando la hora de siempre. La Navidad era un día más para ignorar. Mariela llegó temprano, como siempre. Llevaba una sencilla bolsa con pan, fruta y una botella de vino barato envuelta en un paño rojo. Saludó a Esteban con la misma sonrisa serena de cada día.
Él asintió y volvió a leer el periódico. Pero algo en ella parecía distinto. Quizá el brillo de sus ojos, quizá el aroma canela que flotaba en el aire. Era como si llevara la Navidad dentro, incluso sin luces, sin regalos, sin un banquete opulento. Al caer la noche, el bullicio de la ciudad se intensificó. Los fuegos artificiales ya comenzaban a estallar, y las ventanas se llenaban de luces centellantes de colores. Esteban observaba todo desde lejos, con una mezcla de fascinación e inquietud. Con cada risa que llegaba de la calle, sentía una opresión en el pecho. Una vieja nostalgia, como si hubiera perdido algo que nunca supo valorar. El sonido de las familias reunidas me conmovía más que cualquier soledad. Mariela, por su parte, no parecía tener prisa por irse. Siguió ordenando la cocina, tarareando suavemente una canción sobre la esperanza y la añoranza. Cuando el reloj dio las 7 de la tarde, miró a Esteban y se dio cuenta de que seguía ahí, inmóvil, frente a la ventana. Había algo casi infantil en su forma de observar el mundo exterior, un hombre rodeado de todo, pero a la vez solo. Y fue entonces, en ese instante, entre el lejano ruido de los fuegos artificiales y el silencio de la habitación, cuando Mariela reunió valor. Se secó las manos en el delantal, respiró hondo y dijo, con la sencillez de quien ofrece lo más puro de su ser: «Señor Esteban, ¿va a cenar en mi casa?». La frase quedó suspendida en el aire, ligera, absurda, imposible. Una invitación que no cabía en la magnitud de su orgullo, pero que, al mismo tiempo, era lo más cierto que jamás le habían dicho. Esteban permaneció en silencio unos segundos, intentando comprender si había oído bien. Aquella simple frase, pronunciada sin pretensiones, pareció haberle calado hondo. Cena en mi casa. 4 palabras, ninguna promesa, pero todo un universo de significado. Era una invitación a pertenecer, a ser visto, a salir de detrás de los muros de mármol. Mariela no lo miró con lástima, y quizá por eso no se sintió humillado. Se sintió humano. La respuesta tardó en llegar. El orgullo y la soledad libraban un silencioso batalla en su interior. Al fin y al cabo, un hombre como Esteban Morales no aceptaba invitaciones. Él era quien mandaba, quien ofrecía, quien elegía, pero aquella noche la jerarquía perdió su significado. El lejano sonido de las campanas, el aroma de la cena que llegaba desde las ventanas vecinas y la dulce mirada de Mariela se combinaron para desbaratar cualquier resistencia. Simplemente murmuró: «¿Qué hora es?». Cuando sonrió, fue como si la casa suspirara aliviada. Mariela explicó que vivía en un barrio sencillo, al otro lado de la ciudad, pero que su familia la esperaba. Dijo que no era nada lujoso, solo arroz, pollo y risas. Esteban asintió, algo inseguro del porqué. Algo en su interior le decía que tenía que ir, que aquel gesto era más importante que cualquier evento lujoso al que hubiera asistido. Era como si la vida, cansada de esperar, hubiera venido a tomarlo de la mano. Mientras se preparaba para salir, se dio cuenta de lo nervioso que estaba. Eligió ropa sencilla, sin trajes caros ni reloj de oro. En el espejo vio a un hombre distinto, más ligero, más auténtico. Al bajar del coche para encontrarse con Mariela, notó que el conductor parecía sorprendido. «Voy a cenar fuera», dijo simplemente, y el tono con el que habló era el de alguien a punto de vivir algo inexplicable. En el coche el silencio ya no era incómodo, era anticipación. Las luces de la ciudad pasaban veloces, reflejándose en el cristal como estrellas fugaces. Esteban lo observaba todo como un niño que sale de casa por primera vez, y quizá fuera precisamente eso, una primera vez, porque en el fondo lo sabía, no iba a una cena cualquiera. Iba a reencontrarse con esa parte de la vida que había dejado escapar hacía mucho tiempo. La casa de Mariela era sencilla, con paredes desconchadas y cortinas floreadas. El portón crujía y el suelo de tierra olía a lluvia. Pero allí había algo que Esteban nunca había sentido en su mansión: calidez. Una calidez que no provenía del clima, sino de la gente. Nada más entrar, lo recibieron risas, voces entremezcladas, el tintineo de ollas y sartenes. El caos de la vida real.
un caos hermoso y acogedor que llenaba cada rincón de aquella pequeña casa. La mesa era baja, cubierta con un mantel viejo y remendado. En el centro, un pollo asado, arroz esponjoso y una botella de vino barato que antes había traído. Los niños corrían alrededor, el cachorro ladraba y Mariela intentaba en vano mantener el orden. Esteban observaba todo con silencioso asombro. No sabía dónde poner las manos ni cómo actuar, pero de repente uno de los niños le tiró de la manga y le dijo: «Siéntese rápido, tío, va a refrescar». Obedeció sin pensarlo. Durante la cena habló poco. Escuchó las historias, las risas, los planes. Oyó al suegro de Mariela quejarse de política, a su hermano menor contar chistes malos e incluso al vecino pasar a darle un abrazo. Cada sonido le parecía una canción. Y, por primera vez en muchos años, Esteban sintió algo parecido a pertenecer. No era un mero espectador de la vida, era parte de ella, sentado ahí, con el plato lleno y el corazón rebosante. Cuando Mariela sirvió el vino, lo miró y sonrió. Nada del otro mundo, pero es de corazón. Esteban alzó su copa y por primera vez brindó sin necesidad de palabras rebuscadas. El simple gesto lo decía todo. Estaba agradecido, no por estar entre gente humilde, sino entre gente íntegra. Las risas que siguieron fueron música para alguien que había vivido en silencio durante años. Y cuando los fuegos artificiales empezaron a estallar afuera, todos corrieron a ver el cielo colorido. Esteban se quedó inmóvil, observando el reflejo de las luces en los ojos de Mariela. En ese instante, comprendió algo que ningún dinero podía comprar: la sensación de estar exactamente donde debía estar. Y fue ahí, en aquella pequeña y bulliciosa casa, donde el millonario finalmente encontró lo que había estado buscando sin saberlo: el sonido de la vida. Después de cenar, cuando los niños dormían, y la casa estaba envuelta en un agradable silencio, un silencio lleno de vida, no de vacío, Esteban se sentó en la veranda con Mariela. El viento traía el aroma de la comida y el lejano sonido de los fuegos artificiales que aún estallaban en la ciudad. Miró al cielo y, sin darse cuenta, sonrió. No su habitual sonrisa cortés, sino una sonrisa ligera, encantadora, sincera. La sonrisa de alguien que por fin se permitía existir. Mariela trajo 2 tazas de café y se sentó a su lado. Se quedaron un rato en silencio. Solo el canto de las cigarras llenaba el aire. Hasta que Esteban, en voz baja, confesó algo que nunca le había contado a nadie. «¿Sabes, Mariela? Antes pensaba que la felicidad era tener lo que otros envidiaban, pero hoy entiendo que es estar donde uno está». Ella sintió como si ya lo supiera. No hacía falta responder. Algunas verdades solo se escuchan en silencio. Comprendió que aquella noche había recibido el mayor regalo de todos: ser bienvenido sin necesidad de admiración. Nadie en aquella casa lo trató como al hombre rico, al empresario, al señor Morales. Ahí simplemente era Esteban, un hombre que tenía frío, hambre y ganas de hablar. Y quizá eso era lo que siempre había deseado: no ser importante, sino ser visto; no ser venerado, sino ser recordado con cariño. Cuando Mariela se levantó para apagar las luces, él notó un pequeño Belén sobre la mesa. Las figuras eran sencillas, de barro, desgastadas por el tiempo. Y sin embargo, había en ellas una belleza que jamás había visto en sus costosas obras de arte. Lo conmovió profundamente, porque comprendió que el valor de las cosas no reside en su brillo, sino en su significado. Esa noche, antes de irse, Esteban miró a su alrededor y sintió una opresión en el pecho. Pero no de tristeza, era gratitud. Gratitud por haber descubierto que la Navidad no se trataba de lujos, sino de conexiones, y que el amor, cuando es verdadero, no necesita pompa ni promesas, solo presencia. Y fue con este pensamiento que se dio cuenta. Jamás volvería a ser el mismo hombre al regresar a casa. A la mañana siguiente, Esteban despertó con el canto de los pájaros, un sonido que jamás había escuchado en su ático acristalado. La luz inundó la sencilla habitación donde había dormido,
y el aroma a café recién hecho llegó desde la cocina. Por un instante, olvidó quién era, dónde vivía, cuánto valía. Era simplemente un hombre común, despertando en paz. Y quizás eso era precisamente lo que necesitaba recordar, que antes de ser millonario, era simplemente humano. Cuando se despidió de Mariela y su familia, algo en su interior vaciló. No quería irse, pero sabía que ese mundo no le pertenecía. Al menos, no todavía. Mariela sonrió, le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón y le dijo, «Solo para recordarte que tú también tienes un lugar al que regresar». Dentro había una hogaza de pan casero, aún tibio. Tan simple, tan profundo. Guardó ese regalo como quien guarda un preciado secreto. De vuelta en la mansión, el contraste lo golpeó con fuerza. El silencio, las paredes frías, el reloj marcando el tiempo con su vieja tristeza. Pero Esteban ya no era el mismo. Abrió las ventanas, dejó entrar el viento, retiró la sábana que cubría el piano y se sentó. Las notas brotaron temblorosas, vacilantes, pero llenas de vida. La casa pareció escuchar y por primera vez respondió. En los días siguientes, el cambio fue inevitable. Puertas que antes permanecían cerradas se abrieron. La risa resonó por los pasillos y los empleados comenzaron a saludarse con sinceridad. Esteban aprendió a cocinar, a escuchar, a recordar los nombres de las personas, no por obligación, sino por deseo. El hombre que una vez compró silencio, ahora coleccionaba voces, olores y recuerdos. Era un hombre distinto, íntegro, despierto, finalmente vivo. Y cada año en Navidad, desaparecía durante unas horas. Iba al humilde barrio donde estaba la casa de Mariela, llamaba a la puerta y repetía, con la misma sonrisa tímida de quien había aprendido lo que es el amor. «Cena en mi casa». Pero en el fondo lo sabían. Él era el que siempre volvía a cenar en la vida. Al final Esteban descubrió lo que ningún negocio, ninguna fortuna ni ningún regalo millonario le habían enseñado, que el verdadero lujo reside en estar presente. El sencillo pan de Mariela valía más que cualquier banquete servido en copas de cristal, porque allí había algo que él jamás había comprado: la calidez de ser recordado, el cariño de ser esperado, el amor de ser invitado. Y la frase que comenzó como un gesto inocente se convirtió en un símbolo de todo lo que había cambiado en su interior. «Cena en mi casa». Fue una invitación a la vida, a la sencillez, al encuentro. Un recordatorio de que el corazón solo se nutre de la presencia y que el silencio solo desaparece cuando el amor vuelve a habitar en nosotros. Esa noche, el hombre que una vez compró silencio aprendió a escuchar. Y desde entonces, cada Navidad ha dejado de ser solo una fecha. Se ha convertido en un regreso a la risa, al calor, a lo humano. Porque al fin y al cabo, nadie es tan rico como para vivir sin compartir lo que siente. Y así fue como el millonario solitario pasó de ser una leyenda a convertirse en realidad.